Y ahora sí, lo tenemos en línea. Se llama Juan Sarrafián, tiene 62 años, está casado, es padre de 2 hijos y tiene una nieta hermosa. Sus abuelos paternos y maternos fueron inmigrantes. Vinieron desde Armenia con la esperanza de construir su hogar en Argentina. Y en efecto lo hicieron, pudieron integrarse y formar una bella familia. Juan fue recientemente elegido como presidente de la Federación Argentina de Colectividades. Es la cuarta vez que ocupa este cargo. Desde hace muchos años trabaja intensamente para que cada inmigrante que llega aquí se sienta como en casa. Asegura que Argentina es el país que mejor acoge a las colectividades. Bienvenido, Juan, al programa. Carolina, la verdad, una presentación de lujo, y la verdad que me siento muy bien en estar en tu programa. Vos sos una amiga y así lo siento, Muchas gracias. constructora dentro de esta sociedad que es tan difícil a veces construir. Sos Gracias. una de las constructoras de esta sociedad y te lo agradezco. Gracias, Juan, qué honor. Yo te tenía que halagar, no al revés. No, porque si no nos conociéramos, me ahorro el halago, pero nos Sí, conocemos y sé que siempre estás ahí firme y haciendo cosas. fantástico. Bueno, muchas gracias. Voy por la primera pregunta. Por Queremos favor. saber con nuestros oyentes en qué año vinieron tus abuelos a la Argentina, por qué dejaron Armenia y por qué eligieron Argentina. Bueno, ellos llegaron aquí a la Argentina en la década del 20, ¿Mm? entre, bueno, mis abuelos paternos en el 26, venían de haber recalado en Brasil, en Río de Janeiro, pero les habían dicho que aquí, Buenos Aires, Sí, era una ciudad más, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? Donde había muchos inmigrantes y que la situación les iba a ser más fácil porque se conseguía trabajo y había cierto tipo, a ver, Carolina, estamos diciendo de la Argentina de la década del 20, sí, que estaba en pleno crecimiento y era un país que buena falta nos haría que ahora fuera el mismo país, mm, pero era lo que le prometía a los inmigrantes y de hecho era una realidad. Por claro. eso eligieron la Argentina. Qué lindo. Qué lindo que nos haya llevado ese tiempo y recordar que en algún momento nos fue muy bien y estuvimos muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces, muchas gracias por ese comentario. Ahora yo quería preguntarte, finalmente llegaron, pero entiendo que ellos no, o sea, desconocían nuestro idioma. ¿Cómo fue la adaptación? ¿Te contaron cómo fue la llegada aquí, sus primeros años principalmente? Sí, yo tuve la suerte de convivir con mis 4 abuelos, Sí. y uno de los limitantes era el idioma. Mm, Pero pasó de que, a ver, yo lo voy a explicar de esta manera. sí. En el barrio donde nos desarrollamos nosotros, Mm. que fue Barracas, sur de la capital federal, Mi barrio. tu barrio, Nací ahí y vivo ahí. yo nací y vivo ahí, entonces nos tenemos que ver de vez en No cuando, nos cruzamos de de casualidad. casualidad. Este, todo el entorno, todo el barrio era un barrio de inmigrantes, había españoles, italianos, judíos, árabes, griegos, Mm, bueno, como se iba conformando el país. Y creo que entre todos se iban ayudando para entenderse. claro. No les fue muy difícil empezar a hablar porque lo primero que hicieron es leer Mm, y empezar a leer mucho los diarios. Eso no es poco. Si uno le dedica 10, 15 minutos por día a la lectura, creo que en un momento aprende a leer y a hablar. mm, Los oficios muchas veces eran oficios de mano de obra que no necesitaban tampoco mucho del idioma, pero de a poco, esto digo de a poco, 2, 3 años, empezaron a hacerse entender con su limitación, mm, pero ya hasta se animaban a poner negocios de atención al público, claro. con lo cual el idioma se fue ejercitando mucho más. Mm, Digo, esta historia que digo es de mi familia, pero es de casi todos los inmigrantes que no hablaban en español.
Claro, o sea, eran muchos inmigrantes que tenían que desarrollar ese recurso de Tal comunicarse cual. o hacerse entender sin Mirá, conocer el vos sabés idioma. que los oficios que tenían muchos de los paisanos Mm, es, eh, es curioso, ¿no? Eran fotógrafos de plaza, zapateros remendones, sí, barrenderos, mm, trabajaban en los frigoríficos, sobre todo los grandes frigoríficos de la ciudad de Berisso. sí, ¿Por qué? Porque no necesitaban hablar. claro. El fotógrafo de plaza haciéndote señas te ubicaba en la foto, qué sé yo, y sacaba la foto, punto, ¿no? Lo Sí, mismo el zapatero remendón, lo mismo, digamos, eran oficios que al no necesitar mucho del idioma, fueron los primeros oficios donde los armenios empezaron a trabajar. Mis abuelos, por parte de mi madre, mm, eran huérfanos, habían visto asesinar a toda su familia frente a sus ojos cuando eran chiquitos de 5 o 6 años. qué tremendo. Entonces en el orfanato donde crecieron los dos, les Mm, enseñaron a ella digamos, oficio de modista mm, y a él sastre chalequero, que un sastre chalequero tenía que ser un sastre fino. sí. Bueno, eso aprendió y cuando llegaron a la Argentina de eso trabajaron mucho tiempo. Qué maravilla. Bueno, ahora que quiero traerte un poco más acá. ¿Cómo nació la Federación Argentina de Colectividades? Y bueno, tu rol, ¿no? Que entiendo que fue muy importante. Vos sabés que la Federación Argentina de Colectividades va camino a cumplir 50 años de vida. Sí. De todas las organizaciones que nuclean a las distintas colectividades, es Mm, la más antigua. sí. ¿Por qué surge la necesidad? Porque obviamente hay una etapa que empezó a superarse, que es la del recién llegado. ¿Y el recién llegado qué hace? Acomoda su casa, la pinta, la deja linda, qué sé yo, pero no tiene una relación con los vecinos fluida. Mm, Se dan cuenta las distintas colectividades que tenían mucho en común para compartir, entonces empezaron a relacionarse por los distintos grupos de baile y teatro que tenía cada colectividad, que eran numerosísimos. Entonces empiezan a relacionarse de esa manera, con los grupos de baile. Entonces unos iban a la sede de los otros a presentarse sí. y de esa manera, digamos, se empezó a generar una situación en donde dijeron, bueno, ¿por qué no juntarnos para hacer diferentes cosas? Y así fue que hace 50 años, casi, nace la Federación Argentina de Colectividades. Sí, tengo entendido que arrancó con poquitas y que ahora son un montón. ¿Querés mencionarnos algunos números? Y tuvo algunos altos y bajos. Sí. En este momento estamos en el pico, estamos casi en 53 colectividades. Wow. Obviamente cuando me tocó decidirme a tomar la presidencia, Sí. porque yo vi que esto desaparecía y no me parecía justo, habían quedado 7. Wow. Y trabajando junto con todos los componentes de la federación, con toda la gente, hoy hemos llegado a un número de 53. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. ¿Y cómo están trabajando, considerando la situación sociosanitaria? Mira, obviamente que el Zoom llegó para quedarse y muchas de las cosas las hemos hecho por Zoom estos Mm, últimos 2 años, aunque nos vimos afectados y entendimos que había que arriesgarse para ser socialmente correctos y mm, empezamos a hacer campañas de ropa, de comida y demás en plena pandemia. Y eso fue presencial porque los voluntarios que venían a trabajar lo hacían a riesgo de que pudieran llegar a contraer la enfermedad. Pero claro. así todo se ayudó a un montón de gente carenciada. Eso lo coordinamos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el área de colectividades y derechos humanos. Sí. Entonces se hizo un trabajo importantísimo, juzgaría yo.
Y además de ese trabajo que fue o es realmente muy importante, ¿les han pedido ayuda, por ejemplo, para repatriar familiares o qué tipo de cuestiones surgieron a raíz de esta situación Bueno, pandémica? siempre nos hemos concentrado en un tema que tenía que ver con la ayuda inmediata Mm, en el sentido, por ejemplo, falta de alimentos, falta de ropa, en algunos claro, casos evitando algún desalojo, sí, violencia de género, que aunque parezca mentira, la pandemia agudizó esa situación, sí. violencia de género, derecho de la mujer, bueno, infinidad de cosas. Bueno, voy a llevarte a una cosa que vos dijiste en una nota que te hicieron Mm, y que además la mencioné en la introducción, así que no es novedad para mm. los oyentes. Argentina es el país que mejor acoge a los inmigrantes, pero además agregaste, a veces es demasiado permisivo. Un inmigrante termina siendo utilizado por una fuerza política y es ahí cuando no estoy de acuerdo con esos grupos que se prestan a esa situación. ¿Podrías explayarte? A ver, A ver, uno quiere para su sociedad y para el país donde vive, sí. obviamente que no haya situaciones en donde se delinque, donde se cometen actos fuera de la ley, Mm, donde suceden cosas que uno no quiere. Y para evitar eso, obviamente lo mejor es no dejarlo entrar, si es que ya no lo tenemos adentro, mm, tratar de que no entre. sí, Eh, yo tengo la posición de que si un tipo tiene antecedentes penales de haber cometido ilícitos y demás, sí, aunque fuera en donde fuera, sí, no lo consideraría una persona que sea de beneficio para mi sociedad. claro. Eh, Sí, igual yo algunos, había interpretado, claro, más como que tenía que ver con el que ya estaba aquí, que como que algunos espacios políticos podían no, por utilizarlos de algún supuesto, modo. Sí, a ver, por supuesto que también estoy hablando con los que viven aquí, claro. ¿no? Mm, Quiero decir, vos aprovechaste que Argentina es de brazos abiertos, ingresaste y sí, empezaste a hacer cuanta cosa se te ocurre. Muchas mm, veces por iniciativa propia o porque te utiliza un grupo en donde puede ser político sí, o directamente puede ser un grupo delictivo. claro. Y ya vemos lo que sucede, ¿no? Obviamente, todos los días. Pero para no estigmatizar, porque esto es importante, los que delinquen y son venidos desde el exterior son apenas el 8%. El resto tenemos delincuentes, industria nacional, Locales. que con eso nos alcanza y nos sobra. Qué horror, pero bueno, hablando de política y ya para ir cerrando el bloque, quería comentar o compartir con nuestros oyentes que en estas elecciones tenemos una novedad en la Ciudad de Buenos Aires, porque Así los es. ciudadanos extranjeros mayores de 16 años con DNI y residencia permanente en Cava están habilitados para votar en los Y con comicios 2 años locales y con 2 años de de residencia. residencia aquí en Buenos Aires. Exacto, son más de 400.000 y la situación es inédita porque antes podían votar pero debían inscribirse, o sea, iba el que quería y se inscribía. Ahora Sí. el empadronamiento es automático. ¿Qué opinás de esta decisión? A ver, si yo dijera que está mal, sería mentir. Sí, Eh, Quizá tiene más que ver con esto que dije antes, revisar bien quiénes son, qué trabajo hacen, a qué se dedican, si el Estado no los está solventando. mm, Digo, son todos ingredientes y agregados que la misma ley argentina y la Constitución deberían de observar o prever. sí, Eh, ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Y a mí me gustaría que ejerzan sus plenos derechos, pero que sean gente que observa la ley tanto como el que lo observa y haya nacido aquí. claro. Porque este país y esta Buenos Aires se hizo sobre la base de los inmigrantes Mm, y los pueblos originarios. mm, Entonces, mal estaría yo diciendo que por ser inmigrantes no tendrían que votar, mm, cuando en realidad tenemos inmigrantes que son un ejemplo
porque vienen a construir familia, vienen a tener un horizonte de trabajo, vienen a comportarse como debe comportarse una persona en cualquier parte del mundo. A veces sabemos que hay descarriados, lo vemos, pero vuelvo a insistir, no pueden pagar muchos por la actitud de pocos. Debe haber más control. Así es. Muy bien. Bueno, Juan, te tengo que dejar porque ya se nos fueron todos los minutos del bloque, no puedo creer, se voló. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, espero que nos veamos pronto. Carolina, te deseo lo mejor, vuelvo a repetir, sos una persona constructora de esta sociedad y sobre todo sos ciudadana de Barracas, eso ya te pone en una situación especial. Muchas gracias, Juan, hasta luego. Un abrazo, un beso Chau, grande. chau. Muy bien.